Hola a todos, bienvenidos de nuevamente a su programa Nihana Titani, en esta versión de cuarentena. Tengo el gusto de presentar al doctor Ricardo Villegas Tobar. ¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo estamos? Hola, ¿qué tal? Un gusto. Muchas gracias por la invitación. No, pues a ti por habernos aceptado la invitación. Oye, pues vamos a trabajar, vamos a platicar un poco acerca de cómo es esto de la comunicación científica, ¿no? De cómo es que se llega a decir que algo es científico por medio de las publicaciones. Pero antes, y es una cosa que siempre hago con los invitados, es preguntarles, eh, ¿cómo llegaste a donde estás ahorita, no? ¿Cómo llegaste a hacer lo que estás haciendo? Entonces, sin embargo, aquí hay que decir que tú no eres biólogo o alguna cosa por el estilo, ¿no? Tú eres abogado. A ver, cuéntanos un poquito de cómo estuvo eso. Gracias. Pues mira, todo empezó cuando entré propiamente a la universidad, a la carrera. Yo me formé, como bien comentas, como abogado. Y en la universidad en la que yo estudié, tuve la oportunidad de colaborar como becario. Y era una beca de trabajo, es decir, tenía que destinar algunas horas de mi día a estar colaborando en la institución y tuve la buena fortuna de ser asignado al área de bibliotecas y en particular yo colaboraba en el área de fondo antiguo, es decir, en donde se encuentran los materiales impresos previos al arranque del siglo XX o materiales documentales del siglo XX que por sus características requerían de un cuidado particular, ya sea porque eran manuscritos, fotografías, etcétera, etcétera. Y en esa ocasión, en ese trabajo, eh, colaboré directamente con un archivo personal de un personaje, pues me parece importante para nuestra historia en México, que es Miguel Covarrubias. Miguel Covarrubias era un caricaturista, pero con el paso del tiempo se convirtió en un antropólogo, etnólogo, y hizo una combinación muy interesante porque utilizaba su capacidad de dibujo para representar espacios arqueológicos de México y de muchas partes del mundo. Y en esta universidad en donde yo colaboraba estaba el archivo personal de Miguel Covarrubias. Y a nosotros se nos dio bueno, se nos ocurrió la idea de hacer una exposición de esos trabajos, que nos parecía particularmente útil el dar a conocer al público estos contenidos. Y el primer problema que nos enfrentamos tenía que ver con cuestiones de derechos de autor. Entonces, derivado de ello, yo me ocupé desde entonces a trabajar el tema de derechos de autor enfocado a cuestiones principalmente documentales. Y cuando terminó mi periodo allí en ese espacio de la biblioteca, fui transferido al área de material contemporáneo o acervo contemporáneo para trabajar ya directamente con los alumnos y los investigadores. Y yo de alguna forma pues ya tenía la formación a nivel técnico sobre el manejo de los documentos y ahora saltaba a el manejo de la información principalmente de carácter científica. Y bueno, ahí, derivado de ello, se dio una serie de circunstancias que me condujeron a capacitarme cada vez más en el ámbito de la administración de la información, a la par propiamente bueno, pues era bibliotecas y leyes, ¿no? Entonces, de ahí que mi tesis de licenciatura la haya dedicado precisamente al manejo legal de bibliotecas digitales, y ya después me inscribí en un programa de maestría en administración de información. Ya para entonces había tenido la oportunidad de ingresar a la UAP como bibliotecario. Fui director de la Biblioteca de Ciencias Naturales Exactas, la famosa Niels Bohr, que tú ubicarás muy bien. Uh -huh. Creo que ahí te conocí una vez, por ahí pasé yo a verte, ¿no? Exactamente. Entonces, yo estuve por ahí del año 2001 a algo así como el 2011, o sea, fueron 10 años que estuve trabajando, y la verdad es que fue una época muy, muy bonita, muy agradable, una época larga, ¿no? Una década completa, en la que yo colaboraba con los investigadores, especialmente del área de física,
del área de biología, de matemáticas, de computación, en fin, todos los especialistas, tanto como investigadores como profesores, digo, y también alumnos, que estaban en esa área, ¿no? Entonces, me fui adentrando cada vez más en entender sus necesidades de información científica y en particular entender que los medios de comunicación que ellos utilizan son precisamente de las revistas especializadas. Entonces, bueno, junto con esto, ofrecer servicios de información como los pueden requerir este tipo de investigadores, y uno de estos servicios de información tiene que ver precisamente con el Sistema Nacional de Investigadores, que como tú sabrás, con cierta frecuencia a ellos, como miembros de este grupo, de este gremio, se les pide, entre otras cosas, que reporten el nivel de utilización de sus trabajos científicos. Y la manera más común, no sé si la mejor, pero la más común de medirlo es precisamente cuantificando el número de citaciones que ha recibido su producción. Y entonces, bueno, pues derivado de ello, me ocupé cada vez más en estudios vinculados a la cienciometría, ¿no? Es decir, a la cuantificación de la producción científica y de su impacto. Y bueno, todo eso iba pasando mientras hice una maestría en Derecho de Propiedad Intelectual, y ya después me movieron de área, me mandaron al área de Ciencias Sociales, en donde tengo una afinidad temática, y después, al fusionarse todas las bibliotecas de Ciudad Universitaria en una gran biblioteca como es la Biblioteca Central, pues me asignaron al área de atención a investigadores propiamente, ¿no? Pues yo llevaba ya esa tradición dentro de la institución. Ahí creamos un área que se llamaba Servicios Especializados de Información, que entre otras cosas, pues lo que era, de lo que se trataba era el continuar trabajando en temas de cienciometría, en recuperar documentos para la consulta de los investigadores y que ellos pues propiamente pudieran soportar sus argumentos en el decir de otros trabajos, el préstamo interbibliotecario, etcétera, o sea, todo lo que se hace típicamente a ese nivel con los investigadores. Y después ya tuve la fortuna de ser transferido a la Vicerrectoría de Investigación, que es en donde me encuentro desde el 2016, en la que precisamente ya en esa área tengo una cercanía más directa con los investigadores, y en la que se busca precisamente seguir echando mano de todas de estas habilidades o de estos conocimientos para ponerlos a disposición de la comunidad, ¿no? Entonces, entre de los tantos servicios que podemos llegar a ofrecer, está precisamente el de ubicar cuáles pueden ser las mejores revistas para publicar los resultados de investigación. Es decir, la universidad hace algunos años, unos 5 años aproximadamente, entró en esta dinámica de la medición del desempeño a partir de los rankings. Ya ahora no se le presta tanta atención como antes, pero en un momento era algo que había que comentar, ¿no? O sea, era algo que se estaba dando en el contexto de la educación superior mundial, el tema de los rankings. Entonces, de igual forma colaboré, y los rankings a nivel científico, pues lo que miden principalmente es cantidad de artículos publicados en determinadas revistas, la cantidad de veces que han sido citados, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues así es como en lo general te puedo platicar qué es lo que hemos hecho aquí en cerca de 2 décadas que Y llevo. respiraste, mano, ¿no? Oye, pues ya en otra ocasión yo creo que vamos a platicar de bibliotecas como tales, ¿no? Yo llegué a hacer también un servicio social en bibliotecas y desde entonces me enamoré de ellas, y cada vez que alguien me platica una biblioteca me emociona mucho. Hicimos hace poco un programa sobre museos, ¿no? Y entonces ahí hacíamos la reflexión de que los museos han evolucionado. Y acá también las bibliotecas han evolucionado. De hecho, deja de ser un lugar donde hay unos libros ahí guardados, ¿verdad? Y lo que haces son varios servicios como el que tú estás platicando ahorita. ¿Traías alguna presentación, algo para acompañar la plática, verdad? Sí, así es. Mira, traigo una presentación que quiero compartir. Déjame, ahora te muestro unas diapositivas
que buscan precisamente comentar de manera muy general qué es esto de la comunicación científica y cómo podríamos hacer la utilización de algunos criterios para seleccionar revistas en donde publicar los resultados. Pues mira, Vean, yo quisiera detenerte un poquito. Antes de eso, es que un poquito la idea de esta plática también es cuando alguien dice que tiene una creencia, más bien cuando dice que algo está probado, algo está demostrado, se habla de un estudio, ¿no? Entonces, pero resulta que muchas veces son cosas que ven en internet y no siempre es que cuando dice, no porque tenga la palabra estudio es algo que realmente sea científico, ¿no? Entonces, eso es lo que te quería preguntar primero. Desde ahí, lo que estás haciendo acá o lo que nos vas a contar es un poco ya el producto final que se entrega, ¿no? ¿A dónde lo voy a llevar? Pero antes de eso es toda la investigación que se hizo, todo esto lleva unos pasos, un protocolo que terminan en un producto que es un artículo de divulgación, ¿es cierto? así es, exactamente. Y muchas gracias por el marco de referencia. En efecto, mira, de lo que se trata es de lo siguiente. Nosotros a nivel universitario y a nivel de investigación estamos muy acostumbrados precisamente a tener contacto con los medios de comunicación científica, que pueden ser de una gran variedad. Ahorita que hablábamos de las bibliotecas, pues no es otra cosa, bien decías, que este espacio físico en un primer momento, en el que se depositan de manera organizada una serie de materiales documentales que típicamente pueden ser libros o revistas, pero estos libros son el producto de un proceso muy largo y que vienen precisamente a enmarcar en su perspectiva tridimensional, quiero decir, como libro, como revista, la manera en la que se da a conocer el resultado de una investigación muy seria, ¿no? Y tú hablabas de un concepto que me gusta mucho, que es el seguir un protocolo de investigación, es decir, no es el resultado de algo que se me ocurrió, no algo que vi por ahí, sino muy por el contrario, hay toda un área del conocimiento que se ocupa a entender cómo es que se genera el conocimiento, ¿no? Entonces, sabemos que la filosofía tiene esta función, pero también existe la filosofía de la ciencia, también existe la sociología de la ciencia, y en todos estos casos se habla de un concepto que es la construcción social del conocimiento, ¿no? Entonces, eh, para que nosotros como sociedad podamos generar conocimiento, debemos partir de los antecedentes, ¿no? Es decir, de quienes han hecho un trabajo sobre este mismo tema del que ahora yo tengo interés, y derivado del conocer esos antecedentes, yo pueda ubicar cuál es el estado que guarda ese tema en cuanto a avances y por supuesto cuáles son los pendientes que están por resolverse, ¿no? Entonces, por ejemplo, a nivel de tesis, ya sea de licenciatura y ni qué decir a nivel de doctorado, pues lo que se busca es precisamente partir de identificar cuál es el estado que guarda un tema en específico y ubicar precisamente ese resquicio, esa área que no se ha abordado y que metodológicamente podría o debería ser abordado para que gracias a una serie de metodologías se puedan hacer nuevas propuestas, ¿no? Entonces, cuando Pero hablamos de... fíjate que además tiene un nombre muy bonito, ¿no? Ese proceso, eso que tú dices que se reporta precisamente qué es lo que falta y qué es lo que hay, tiene el nombre de estado del arte. Exacto, Y ese nombre siempre me ha gustado, ¿no? así es, así es, así es. Y fíjate, ¿no? O sea, inclusive cuando tú traduces este concepto, ¿no? Y colocas el state of the art, te coloca como en un nivel como superior, ¿no? Así como diciendo, mira, alguna vez alguien me decía, oye, tú sabrás cómo diferenciar una tesis de maestría y una tesis de doctorado.
Y decía, bueno, por principio de cuentas reciben nombres diferentes, ¿no? O sea, una tesis de maestría, así se llama, tesis de maestría, pero una tesis de doctorado normalmente se le denomina disertación, ¿no? Entonces, cuando hablas tú de una disertación es porque estás planteando un conocimiento nuevo, estás literal aportando tu granito de arena a este conocimiento y que estás rompiendo la frontera para ensanchar precisamente la frontera del conocimiento, ¿no? Entonces, este rompimiento de la frontera se logra en la medida en que uno ubica, por una parte, el estado del arte, es decir, el estado en el que se encuentra la ciencia, pero por el otro lado, utilizas métodos científicamente validados por tus pares que te conducen a proponer cosas nuevas, pero estas propuestas tienen otra característica, que son replicables, ¿no? O sea, es decir, que otras personas pueden seguir tu mismo método y llegar al mismo resultado, es decir, puede ser validado o comprobado lo que tú estás diciendo. Entonces, cuando se busca precisamente el dar a conocer estos pequeños avances, estos granos de arena, es que surge precisamente la necesidad de contar con medios, en este caso editoriales, que dispongan precisamente de su infraestructura, o sea, de la infraestructura editorial, para dar a conocerlo, ¿no? Entonces, bien dices tú, y es excelente la manera en la que lo comentas, no podemos nosotros hablar de la comunicación científica sin prever antes la producción científica. Y la Uh -huh. producción científica, pues es lógico, el resultado de un trabajo arduo en el que, por supuesto, pues la gente nos vamos a formar, ¿no? O sea, yo pienso que, por ejemplo, la gente que estudia un doctorado, realmente no es que estudie una disciplina a fondo. Bueno, claro, por supuesto que lo hace. A mí me parece que un doctorado es una escuela de métodos, ¿no? Entonces tú vas a aprender métodos para especializar o para utilizarlos en tu propia disciplina y hacer las propuestas, ¿no? Entonces es una combinación. A lo mejor suena soberbio que un doctorado es un lugar donde vas a generar a los investigadores, ¿no? A los científicos. Es donde Pues precisamente vas a dar con toda esta infraestructura intelectual que les permita aportar conocimiento, ¿no? así es, esa es la idea, ¿no? O sea, que formes gente que sea muy crítica. Y cuando digo crítica, quiero decir que conoce del estado del arte, que tiene una serie de herramientas a su alcance y que sigue estos métodos para poner a prueba lo que conoce y a lo mejor un poquito jugar con la descreencia, ¿no? Es decir, yo no me creo todo lo que estoy leyendo, porque muy probablemente en la descreencia es a donde puede también encontrarse la oportunidad de generar nuevo conocimiento, ¿no? Entonces, pues bueno, lo que tendríamos entonces, o el punto que me gustaría abordar, tiene que ver precisamente con la comunicación de esos resultados de investigación, que típicamente se hace por la figura, en este caso, de las revistas, ¿no? O sea, podríamos empezar a preguntar, ¿por qué no por libros y te vas por el lado de las revistas? Bueno, lo que pasa es que los libros tienen una característica y es que editorialmente es muy complejo elaborar un libro, ¿no? Entonces, si yo pienso en cualquier libro que sea, no importa el título o la temática, lo que voy a darme cuenta es que es muy demandante para el propio autor, ¿no? O sea, si yo digo que a lo mejor una tesis de doctorado, a lo mejor la puedes escribir en unas 200 páginas, más o menos, claro, todo depende del área de conocimiento, porque tú me podrás decir, por ejemplo, las tesis de matemáticas pueden ser a lo mejor de 15 páginas y son un lingote ahí puesto, ¿no? Pero bueno, a lo que voy es que típicamente un libro es muy complejo de producir por la cantidad de tiempo que hay que invertirle y que esa inversión en tiempo te puede quitar oportunidad para la entrega de un resultado inmediato que valga la pena compartir con la comunidad científica. Entonces, las revistas se han encontrado como el mecanismo oportuno para dar a conocer resultados puntuales de investigaciones específicas. Entonces,
Mira, estas revistas tienen de existir, esta es pues la, por la lo menos portada desde quizá el de la año revista más antigua 1600 y aproximadamente, de las más ¿no? O sea, famosas que a existen mediados en el mundo, ¿no? de Son las famosas 1600, Philosophical Transactions, que está considerada como la primera revista científica, pero dicho sea de paso, lo que en ella se publicaba no eran propiamente artículos, sino que cartas, ¿no? los exactamente, exactamente. O sea, era un medio de comunicación entre investigadores que compartían cartas, ¿no? O sea, se movían mucho en este esquema epistolar, en la que compartían sus resultados de investigación entre un grupo determinado de investigadores. Y después, por ahí hubo alguien en particular que era el que compilaba estas cartas, y de ahí surge esta idea, ¿no? De hacer una publicación de las cartas. Lógicamente no podríamos hablar de una única temática, como podemos darnos cuenta en el título, sino más bien se enfoca en una perspectiva más científica multidisciplinaria, no a lo mejor como ahora la entendemos, ¿no? Pero sí con una visión de múltiples focos sobre diferentes temas, y que, bueno, nosotros la consideramos como el referente para nuestra plática, ¿no? O sea, en este caso, la comunicación científica. Ahora bien, aquí también se viene a dar otro elemento interesante, me lo parece, que tiene que ver con quiénes publican estas revistas, ¿no? Y si nos damos cuenta, en la base de la imagen nos hace referencia a un Royal Society, o sea, es decir, ya estamos hablando exacto, de una sociedad de especialistas que precisamente se reúnen, se agremian para abordar estos temas y debatirlos. Entonces, las asociaciones científicas tienen precisamente como tarea el reunir a especialistas de determinadas áreas del conocimiento y generar las condiciones, los espacios o los medios para que ellos compartan los resultados de sus propias disciplinas, y al compartirlos, pues los hagan públicos, ¿no? Entonces ahí ya se empieza a consolidar en gran medida esta idea de la construcción social del conocimiento, en la que tienes investigadores que se ocupan del estado del arte, llegan a resultados, los comparten con sus colegas, los colegas los validan, los critican, los cuestionan, los avalan, y derivado de ello, pues se genera este diálogo de la comunidad científica que busca precisamente ir ensanchando la frontera de sus propias líneas de investigación. Entonces, bueno, pues las asociaciones científicas juegan un papel preponderante en el medio de la comunicación científica. No te podría yo dar un número exacto del número de asociaciones internacionales que existen, pero me viene a la mente varias, como es el caso de el Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos, ¿no? La famosa IEEE, exacto, la American Chemical Society, el Institute of Physics de Inglaterra, la American Computing Machinery, ¿no? La famosa ACM, y un larguísimo etcétera de asociaciones. Exacto, la APA, ¿no? La mismísima APA, ¿no? La American Biological Association, una gran cantidad de asociaciones, ¿no? Entonces, estas asociaciones, decía, van a crear, por ejemplo, congresos, ¿no? Los famosos congresos nacionales o internacionales, y por supuesto van a crear o van a apoyarse de las revistas como estos medios para compartir los resultados de investigación. Y ahora, no quiero decir que solamente los miembros de las asociaciones puedan publicar en las revistas de estas asociaciones, sino quiero decir que se convierten como el foro, como el faro que alumbra en determinado tema, pero no quiere decir que otra asociación no pueda abordar esos mismos temas. De hecho, también es muy común ver cómo entre diferentes asociaciones también se asocian entre ellos, ¿no? Por ejemplo, hay una división que reúne a la ACM con la IEEE, ¿no? Para atender temas muy particulares de cómputo y electrónica, ¿no? Por poner algún ejemplo. Entonces, a lo que voy es que las asociaciones se convierten, por decirlo de alguna manera, en
las madrinas o los padrinos de estas revistas, y que la idea de apoyarse de la idea de la revista está precisamente en atender que su naturaleza es periódica, es decir, periódicamente se están publicando estas revistas, y que entonces la periodicidad lo que te genera a ti como espectador, y aspiramos también a ser protagonistas, pero cuando somos espectadores, lo que te permite es precisamente estar recibiendo continuamente nuevos contenidos que, insisto, pues son avalados por especialistas. Pues Es la bien, gran mira, diferencia con el libro, ¿no? Porque el libro, pues hay una edición, puede que haya una exacto, revisión, puede que haya una segunda edición con muchos cambios, pero pasan años, ¿no? A veces pasan años para que eso ocurra. exactamente, exactamente, ese es el punto, ¿no? Por eso decíamos que es complicado el proceso de la publicación del libro, y la revista, gracias a la periodicidad con la que se edita, entrega un flujo continuo de contenidos académicos, ¿no? Bueno, entonces, fíjate que allá a principios del siglo pasado, en Nueva York, un bibliotecario de apellido Ulrich se dio a la tarea de hacer un listado de todas las revistas, bueno, claro, estoy hablando de revistas científicas que llegaban a la biblioteca, y entonces, a su biblioteca, y entonces creó un catálogo con cédulas de información en las que contenía, pues no solamente el título, sino todos los datos asociados a la propia revista, y que este catálogo de cédulas rápidamente se convirtió en un directorio, y que ese directorio a su vez se convirtió en un referente. Y entonces lo que te muestro en esta pantalla es la portada más reciente, todavía no se publica la 2020, pero esta es la edición más reciente del directorio Ulrich, que lo que hace es enlistarnos la totalidad de las publicaciones periódicas que existen en el mundo, ¿no? Y que, bueno, por supuesto, entre ellas están contenidas las revistas académicas. Para esta edición se contabilizaban algo así como 300,000 publicaciones periódicas, aunque dicho sea de paso, no podríamos decir que todas están vigentes, o sea, no todas se mantienen publicándose. Entonces, realmente es algo así como unos 240,000, 250,000 títulos de revistas, las que existen en el mundo, y claro que cada año se crean nuevas revistas, también cada año desaparecen otras tantas, pero bueno, en términos numéricos generales podría yo decir que nacen tantas nuevas revistas como número de revistas desaparecen, ¿no? Entonces, ¿por qué nacen nuevas revistas? Porque surgen nuevos niveles de especialización sobre los temas generales. Entonces, cada vez que avanza la ciencia, pues se hace necesario crear, decíamos, los mecanismos para la comunicación de esos resultados, y eventualmente pues van haciéndose más específicas las que de por sí ya son áreas especializadas, y dan cabida precisamente a la conformación de nuevas revistas para publicar los resultados de esos contenidos temáticos. Entonces, con lo que puedo, con lo que estoy diciendo, puedo empezar a inferir que las revistas son especializadas, ¿no? O sea, tienden a ser monotemáticas, pero cuando hablo de un concepto monotemático no lo hago en un concepto peyorativo, ¿no? Sino hablo, insisto, de una altísima especialidad, y que no quiero decir que tampoco existan revistas multidisciplinarias, ¿no? O sea, tenemos revistas súper famosas como el caso de Science o de Nature, que tienden precisamente a ser multidisciplinarias, ¿no? Pero realmente Science y Nature son revistas que, decimos coloquialmente, se cuecen aparte, ¿no? Yo me muevo ahorita a las otras tantas. Y bueno, las revistas típicamente pasan por al menos dos procesos propiamente en su producción. El primero es el arbitraje, que este es un concepto muy cercano a cualquier investigador, y que no es otra cosa más que la evaluación por parte de un consejo editorial, ¿no? Entonces,
las revistas debemos ubicarlas en un primer momento, decía yo, como el espacio en el que se busca generar la interacción entre investigadores, derivado de la promoción de una asociación científica que idealmente no tiene intereses económicos. Entonces, si tú hablas de una revista, pues necesitamos de alguien que la opere, o sea, alguien que esté recibiendo los artículos y que esté creando las condiciones para publicarlos, pero de ninguna manera yo puedo decir que el artículo se publica tal como llegó a manos del editor, sino que por el contrario, el editor se hace acompañar de todo un consejo de especialistas en esta temática central de la revista, quienes precisamente gracias a sus conocimientos podrán evaluar el aporte que hace ese documento que se presenta para publicar. Pues no quiero decir que todos los miembros del consejo editorial revisen los mismos artículos, sino lo que digo es que dentro de este conjunto de 30, 40, 50 evaluadores, se escogerán a lo mejor 2 o 3 de ellos que son precisamente los líderes en el tema del que está tratándose el artículo que se esté proponiendo para publicar. Entonces, en ese sentido, también debo decir que estos árbitros, estos miembros del consejo editorial, al mismo tiempo no son empleados de la revista, sino que por el contrario son investigadores, investigadoras que trabajan en cualquier cantidad de instituciones a lo largo del mundo y derivado precisamente del reconocimiento que tienen a nivel mundial por la calidad científica de sus trabajos, es que se les asigna honorariamente la función de revisar los trabajos de quienes, pues de sus pares, ¿no? ¿Por qué? Pues porque precisamente quien somete un artículo es un especialista en el tema del que también es especialista el miembro del consejo editorial, ¿no? Entonces, por eso se habla de una revisión por pares, ¿no? Entonces, Y es lo bueno y lo malo, ¿no? A la vez, porque a la es vez lo de que te reconocen y te dicen, ahí te va un artículo para lo que lo revises, pues no hay una remuneración por ello, ¿no? Entonces, como decías, no hay así es. no es por dinero que se está haciendo, sino precisamente porque tienes ese nivel y esa calidad como para poder decidir acerca de lo que te están entregando. Así Muy es, bien, así es. continuamos, sí. No, gracias. No, es que sabes que el tema que tocas es muy interesante porque precisamente eh, uno podría decir, bueno, en la ausencia de pago a favor de los árbitros, entonces no podríamos decir que está de alguna forma desviada la decisión sobre la publicación, ¿no? O sea, no hay un Uh-huh. interés económico, sino hay un interés por publicar un resultado válido. Pero bueno, realmente nos daría para otra plática el hablar sobre el tema Así es. del arbitraje, pero Uh-huh. en términos generales lo puedo aterrizar diciendo que es una evaluación por pares, que ha sido muy cuestionada últimamente esta manera de revisar por muchos motivos, pero hoy por hoy sigue siendo el mecanismo tradicional que se utiliza para validar una publicación. Ahora bien, Ay, que también generalmente son doble ciego, ¿no? Cuando son científicas, ¿no? exactamente, exacto, o sea, se le llama peer review, ¿no? O sea, revisión por pares, y la práctica es que sea a ciegas, es decir, el árbitro no conoce los datos del autor, no conoce el lugar en donde trabaja el autor, precisamente para evitar algún tipo de desvío en la atención, pensando que conoces de alguna forma a ese investigador, sabes de alguna forma cómo trabaja, o Que te tienes caiga mal, una... ¿no? Exacto, exacto, ¿no? O sea, realmente se van, a nivel de investigación, se van generando grupos, quiero decir, empiezas a conocer quiénes son los especialistas en tu propio tema, a un punto tal que ubicas hasta cómo escriben, ¿no? Entonces, Sí, hay una eh, frase de un matemático famoso que decía, ¿no? O sea, yo conozco al león por su garra. exactamente. Y entonces,
pues los sí, investigadores ya se conocen entre sí a nivel mundial, ¿no? Entonces, ujú, para no reconocerlos por el nombre de la garra, este, pues simple y sencillamente dicen, venga, el artículo lo reviso a ciegas, ¿no? O sea, solamente el contenido, no ubico el autor, no ubico el lugar en donde trabaja este autor o este autor. Pues bien, ujú, ahora, los artículos científicos de las revistas pues se van produciendo y publicando pues en cantidades ya complejas de cuantificar, porque pues yo decía que se va incrementando el número de revistas, se va incrementando el número de investigadores, se va incrementando el número de publicaciones, y eso nos conduce a tener un escenario de múltiples publicaciones en donde debemos prever la presencia de un jugador muy importante que es el lector, ¿no? Es decir, el que habrá también de acceder y consultar esos contenidos, y ese lector, pues también a su vez es un investigador, ¿no? O sea, decíamos, si yo voy a construir el conocimiento, pues me apoyo de lo que está antes de mí, y para apoyarme de lo que está antes de mí, pues necesito saber qué es, ¿no? Y entonces yo juego esta doble caracterización, o sea, quiero decir, el investigador para publicar no puede hacerlo si previamente no ha leído, ¿no? Entonces, ujú, como dice, es un lector que se vuelve en autor, y al ser autor se vuelve lector, o sea, se hace un ciclo ujú, virtuoso ahí muy interesante. Entonces, para que se pueda el investigador regresar a su posición original de lector, pues necesita leer, ¿no? Necesita ubicar. Y entonces ahí es a donde surge la necesidad de identificar cuáles son las fuentes en las que se publican estos resultados y cómo puedo acceder a ellas. Entonces, durante el siglo XX, y particularmente a partir de la segunda mitad del siglo XX, se creó una industria que se conoce como la industria de la indización. Entonces, esta industria se ocupaba, o se ocupa hasta la fecha, de capturar los contenidos de las revistas, o propiamente de los índices de las revistas, en otros índices, o sea, por decirlo de alguna manera, se crean índices de índices, ¿no? Entonces, yo lector me acerco a un índice de índices y ya puedo saber qué se ha publicado en un determinado número de revistas. Claro que conforme fueron avanzando los años, allá por los años 60 aproximadamente del siglo pasado, ya se empezaba a hacer uso de herramientas de cómputo para trasladar estos índices de índices a sistemas informáticos que facilitaran el proceso de búsqueda. Y claro que para entonces, y lo que sucedió, pues inclusive el resto del siglo pasado, fue precisamente la conformación no nada más de ontologías para darle orden a estas publicaciones, sino fue también la posibilidad de crear sistemas de información en línea, que es como se conocen en el área, que dan precisamente la oportunidad de saber qué se ha publicado en determinadas revistas, ¿no? Entonces, estos índices nacen en un primer momento como índices temáticos. Por ejemplo, tú hace ratito hacías referencia a la APA, ¿no? Como una asociación de psicólogos. Bueno, pues ujú, la APA tiene su propio índice, y ese índice está dividido en dos partes. Uno que es el de las revistas que publica la APA, y otro que es el índice de todas las revistas de psicología que puedan existir en el mundo, y que claro, que cubran o que cumplan con una serie de estándares de carácter académico. Bueno, pues entonces estos índices de índices se montan a la ola de la era digital, y vienen a conformar lo que conocemos, decía yo, como los sistemas de información en línea, coloquialmente también llamados como bibliotecas digitales, ¿no? ah, Entonces, las bibliotecas digitales van a ser precisamente eso, un espacio en el que las editoriales conceden permisos
para que se capturen las tablas de contenido de sus revistas y permitan a los usuarios, a los lectores, saber qué se están publicando en esas revistas. Entonces, lo que realmente estamos logrando es establecer un trazo, un punto de conexión entre la necesidad temática de un usuario y la existencia de un documento. Entonces, eso es lo que nosotros llamamos como la visibilidad de la producción. ¿Por qué? Porque el autor no solamente logró publicar su artículo, sino que el artículo, por las condiciones editoriales en el que se encuentra, logra colocarse en este índice de índices y en consecuencia se encuentra disponible para que sepa un lector en un momento asíncrono de la existencia de ese documento. Entonces, para nosotros, los usuarios de información, pues es una maravilla usar este tipo de herramientas porque ya no tienes que ir a cazar la revista y saber si se publicó algo sobre tu tema en tal revista, ¿no? O sea, por eso es que si tú vas a una biblioteca en la actualidad, claro que vas a encontrar los estantes de las revistas impresas, pero no te vas a encontrar gente hojeando las revistas para ver si se publicó algo sobre su tema, sino que por el contrario... Ahí te va una anécdota, ¿no? Nosotros precisamente cuando yo estaba haciendo la maestría, si no me acuerdo, final de la licenciatura, en el principio de la maestría, en matemáticas, pues teníamos que ir a la UNAM a checar la biblioteca, a checar las revistas, para precisamente encontrar el estado del arte, ¿no? Porque aunque teníamos aquí algunas en la UAP, pues no teníamos las mismas, ¿no? Buscábamos otras, pues, ¿no? Entonces, Exacto. hacías ¿cómo se llama esto? Ese tour, porque también si podías buscar en otras bibliotecas, en el INAOE, en la ULA, en alguna otra universidad, pues aprovechabas y tenías un conocido y ibas a buscar que hubiera revistas distintas, ¿no? A las que tú tenías acceso, tanto acá como en una. Esto que estás diciendo ahorita, pues es toda una maravilla, porque ya ni siquiera sales de tu casa, ¿no? Por ejemplo, actualmente, en este momento, ¿no? Ya puedes hacer ese viaje electrónico, ¿no? Exactamente, exactamente, ese es el punto, ¿no? Entonces, ahora ya tienes la posibilidad de saber qué existe, y no nada más que existe, sino que inclusive puedes acceder al texto completo. Y esto es algo, fíjate, ahorita que tú nos estás contando esta Que es el anécdota. otro punto, ¿no? Encontrabas la revista y ahora le sacabas una fotocopia al artículo y te lo traías en papel, ¿no? O se lo Así entregabas es. a algún amigo. Sí, Ahora, sí. a mí me parece que, por ejemplo, esta anécdota que nos estás contando, en términos de años, realmente no tiene tanto tiempo. O sea, si tú me dijeras, bueno, es que eso yo lo hice hace 20 años o 30 años, es que es poco tiempo. O sea, en términos generales, a mí me parece poco tiempo de cómo es que ha avanzado tan dramáticamente todas estas tecnologías que nos permiten precisamente acceder hoy al documento que prácticamente tú quieras, ¿no? Y no tanto al decir, bien comentabas, el irte a Ciudad de México, el subirte al metro, al conseguir la tarjeta para sacar las fotocopias y un largo, etcétera, ¿no? Entonces, ha cambiado radicalmente el proceso de investigación en un lapso que me parece corto. Pues bien, mira, entonces, cuando yo pienso en estos números que hace Ulrich, ¿no? De estos, te digo, 250,000 títulos de revistas, pues de lo que estoy hablando es precisamente de la inclusión de las tablas de contenido de estas revistas dentro de estas plataformas. Y entonces ahí es cuando yo ya puedo decir que la revista está indizada. Entonces, vemos claramente que hay una diferencia ya entre el arbitraje y la indización. O sea, por ejemplo, los investigadores que son parte del sistema nacional, cuando veo sus interfaces de captura de datos, el sistema les pregunta que si el artículo que publicaron se publicó en una revista arbitrada o si es una revista indizada. Bueno, ¿por qué la posibilidad de que sea una u otra? Bueno, lo que pasa es que si tú dices que la revista está indizada, automáticamente estás asumiendo que está arbitrada. Entonces, por decirlo de alguna Es un manera... nivel mayor. Exactamente, exactamente. Entonces, arbitradas, pues yo diría que todas las académicas, o sea, todas las revistas académicas son arbitradas porque
pasa por un proceso de evaluación de un consejo editorial, pero indizadas es otro nivel. Y la indización no es algo que se haga estrictamente en la editorial o en la asociación que avala el contenido, sino, decía yo, la indización es más un proceso, pues ya debería decir yo, industrial, ¿no? Porque se hace a partir de una empresa que busca la conformación de este sistema, ¿no? Y que, dicho sea de paso, los sistemas pues típicamente van a ser productos comercializables. Hay sus excepciones muy honrosas, que también podríamos hablar de ellos, muy Sí, útiles. yo te estaba acordando ahorita de la de CONACYT, ¿no? Que tiene un Claro, índice, ¿no? Y precisamente lo que también quería recalcar es que estos índices no solamente es de existencia, sino índices de calidad, ¿no? Cuando tú dices, esta revista cumple algunos elementos que estoy exigiendo para que la pueda incluir. exactamente, exactamente. Entonces, los índices de calidad, es que ahí entramos a un punto complicado, porque la pregunta es, ¿qué es la calidad científica? Ujú, Y mira, me regreso a esta primera diapositiva, porque precisamente yo parto de este artículo que me parece muy interesante, que se publicó hace escasos meses, en el que se hace un marco de referencia para comprender qué es la calidad científica. Entonces, ujú, me gusta mucho este artículo porque, como puedes ver en la diapositiva, marca ujú, dos puntos diferentes para entender qué es la calidad científica. Uno, entender que la producción científica tiene un valor en función de el espacio académico en el que se desenvuelve y, por supuesto, en el espacio académico en el que se creó. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder con los pares? Pues que los pares son los que van a avalar la originalidad del trabajo que se les está presentando, qué tan novedoso es, qué tanto están haciendo un aporte a la propia ciencia, qué tanto sus métodos son replicables, qué tan útil es ese aporte que se está planteando a lo mejor en el artículo. Entonces, la valoración de la calidad es algo que se hace exclusivamente entre los pares, es decir, entre los especialistas de ese tema. Entonces, por ejemplo, un personal administrativo como yo en la universidad no puede avalar la calidad científica de campo. ¿Por qué? Pues ujú. porque yo no soy especialista en el tema. Yo soy un especialista en temas bibliométricos y cienciométricos, pero no soy especialista en el tema. Entonces, ni remotamente yo puedo opinar sobre la calidad científica de los documentos. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, de un catálogo de revistas de calidad de CONACYT, yo lo que me imagino es que los especialistas hicieron una revisión muy puntual de los estándares de calidad que ellos consideran a nivel temático de Ujú. las revistas, ¿no? Así Entonces, es. En ese sentido decía yo, o sea, no te van a aceptar simplemente por existir, sino que deben de tener una rúbrica, ¿no? Un listado de exacto, checklist que dicen, mínimo tiene una revisión por pares, ¿no? Tiene esta otra cosa. ¿No? Escuchaba yo en algunos lados que tenía que realmente mostrar la periodicidad, o sea, cuestiones que son tanto prácticas como, como digamos, administrativas, como dices, ¿no? Pero exacto. que no son poco tan fáciles de lograr de primera instancia, ¿no? Claro, por supuesto. Sí, y es que, fíjate, de ahí la importancia de hacer la división entre la calidad científica desde el campo y la calidad científica desde el espacio, que es lo que propone este artículo. O sea, ¿qué es el espacio? La parte administrativa. O sea, que si se publica con cierta regularidad, que si tiene una política de qué es lo que se va a publicar o no, que es, etcétera, etcétera. O sea, son dos conceptos bien diferentes, pero a veces se nos confunden. Y ahí es a donde tenemos que marcar diferencias. O sea, por ejemplo, eh, ahorita me decías, checar la identidad. Bueno, cuando yo voy al supermercado, en la entrada me regalan un panfleto en donde se publican las ofertas de la semana o de la quincena.
Bueno, pues resulta ser que ese panfleto cumple con un estándar de periodicidad, cumple que se le puede asignar un ISSN. Entonces, el decir que yo me ocupo solamente en que tenga una periodicidad regular, pues me conduce a decir que es válida una publicación del SAMS o del COPER, ¿no? Entonces, son un montón de... No es tan básico, ¿no? Realmente. Exacto, exacto, ¿no? Pues bien, entonces te decía, regresando a este punto, que pues las revistas son arbitradas, aspiracionalmente son indizadas, y al ser indizadas son visibles. Ahora bien, hay otro término que es el de la medición del impacto. O sea, si ya tenemos que el lector llegó al artículo, lo que se espera ahora es que ese artículo sirva como un referente para soportar nuevas investigaciones. Y la manera tradicional en la que se ha hecho el cálculo del impacto es precisamente cuantificando el número de ocasiones que ha sido citada ese artículo en particular. Y entonces, bueno, pues de nueva cuenta, los años 60 nos dan mucha cuenta de la etapa o de la época en la que se le prestaba mucha atención a la contabilización de las citas, y que dicho sea de paso, pues sigue siendo también hasta la fecha el referente. Entonces, hay un personaje muy famoso que se llamaba Eugene Garfield, que él fue el que propuso este concepto de factor de impacto a partir, decía yo, de la contabilización de citas que se le hacen a un trabajo, y derivado de eso, calcular qué tan utilizado fue por otras personas. Claro, acá debo decir que el factor de impacto, más allá de enfocarse en un artículo, se enfoca en la revista en la que se publicó el artículo. Entonces, se cuantifican el número de artículos publicados en la revista y el número de citaciones que se hicieron a ese conjunto de artículos. Y de esa manera tú puedes crear como un pronóstico de cuántas veces un artículo de una revista en particular va a ser citado. Entonces, si yo digo, esta revista tiene un factor de impacto 2.1, quiere decir que en el mediano plazo, el artículo promedio de esa revista habrá de ser citado en 2 ocasiones, ¿no? Entonces, eso es lo que quiere decir el factor de impacto. Ahora, como todo, ha sido severamente cuestionado porque da la casualidad que tú no puedes estandarizar o normalizar la cuantificación de las citas cuando estás hablando de temáticas o disciplinas diferentes. O sea, por ejemplo, tú que conoces el área a profundidad de las matemáticas, me podrás decir que la citación que se alcanza en un artículo de matemáticas es muchísimo menor de lo que puede suceder, por ejemplo, en un artículo del área de microbiología. Lo que quiero decir, exactamente, o de medicina. Lo que quiero decir es que las disciplinas se comportan de una manera totalmente diferente. Entonces, yo no puedo crear un estándar único que sea válido para todas las disciplinas. Lo que tengo que entender la naturaleza de los procesos de comunicación de las revistas, y derivado de ello es que la empresa Elsevier creó hace algunos pocos años esto que se conoce como el SNP, que es un factor de impacto, pero normalizado a la disciplina, para poder precisamente decir, ah, mira, estas áreas temáticas se comportan de esta forma y estas otras de otra forma, ¿no? Entonces, ya no combinas, dices bien, el área de medicina con el área de historia o con las matemáticas, porque ya sabemos que se comportan de una manera diferente. Pues bien, pues ya para ir aterrizando, la pregunta entonces nos conduce a cuestionarnos, habiendo dicho cómo es que se miden en lo general las revistas, es escoger cuál es la revista en donde deberíamos nosotros publicar nuestros resultados de investigación. Entonces, estas investigaciones, lógico es que siempre tienen un perfil, siempre tienen un grado de especialidad.
Entonces, todas las revistas, a su vez, nacen con una filosofía, o sea, no, una revista no busca sobreponerse temáticamente a otra, porque entonces perdería su propio espacio de competencia. Entonces, todas las revistas se mueven en un espacio de competencia a partir de la profundidad o de la especialidad con la que traten los temas. Entonces, a lo que voy es que tú te puedes encontrar 5 o 6 revistas que pareciera ser que hablan más o menos de lo mismo, pero realmente no lo hacen. Y la manera en que no lo hacen es porque abordan el tema de una manera diferente. Y probablemente la manera diferenciada de abordar el tema sea desde la metodología o desde la propia perspectiva con la que, insisto, se aborda el tema. Entonces, las revistas tienen esta filosofía que se encuadra en una figura que se conoce como la del ánimo y la cobertura, ¿no? El ánimo y el alcance, como dice en la diapositiva. Entonces, el ánimo y la cobertura no es otra cosa más que la declaración que hace la revista desde su propia política para decirte por qué nace y para qué nace, o sea, para qué busca dar a conocer esa revista. Entonces, acá yo te pongo unos datos que encontré de Taylor and Francis, que es una editorial muy famosa a nivel mundial, y el ánimo y cobertura te explica un poquito cuál es la razón por la que existe la revista, cuáles son las temáticas que cubre, cuáles son los artículos que típicamente publica, cuáles son sus políticas de revisión por pares o de doble ciego, como tú bien comentabas, si es que tiene alguna política en particular, por ejemplo, para hacer de acceso libre los contenidos que está publicando, etcétera, etcétera. Entonces, cuando a mí me preguntan con cierta frecuencia, oye, ¿en dónde publico un artículo? La respuesta siempre la tiene la propia persona que me está planteando la pregunta. Porque yo le pregunto a esta persona, dime tú, ¿qué revistas lees? ¿Qué revistas tú consultas? ¿Cuáles son las fuentes que tú consultas? Y entonces, ahí está la respuesta. O sea, ahí mismo tú está diciendo debes... el relato, ¿no? De que el investigador se vuelve, el autor se vuelve lector, o el lector Exactamente, se vuelve autor, ¿no? exactamente. O sea, tú estás en ese ciclo, entonces mejor tú dime qué lees, porque en ese espacio es en donde tú debes publicar tus propios resultados de investigación. Porque fíjate, alguna vez un editor me decía, que había llegado con él un investigador y le preguntaba cómo podía ser este investigador para publicar en la revista de este editor. Y él le contestó, ¿tú alguna vez has leído mi revista? No. Bueno, entonces, ¿cómo pretendes publicar en mi revista si nunca la has leído? ¿No? Entonces, a veces, especialmente los jóvenes investigadores, andan buscando publicar en una revista que nunca han leído y muy probablemente cuando logren publicar en esa revista, nunca más van a volver a ella. Y eso suena bastante ilógico. Hay una regla que se asemeja mucho a la de Pareto en el ámbito de las revistas, que es la 90-10. Esta regla dice que el 90% de la producción científica de un tema se publica en el 10% de las revistas más importantes del área. Entonces, el trabajo que tiene el investigador es ubicar ese 10%. ¿Y cómo lo va a ubicar? Pues por su propia práctica de investigación. O sea, por ejemplo, nosotros en la UAP tenemos perfectamente identificados los títulos de revistas que los investigadores citan. ¿Y qué crees? Que esas revistas que son las fuentes de los artículos que ellos citan son las mismas revistas en las que ellos publican. O sea, se da la lógica, se da la secuencia, ¿no? Porque es un ciclo en el que, claro, siempre hay la posibilidad de que entren nuevos jugadores, pero lo normal es que se mantenga de alguna forma homogénea, ¿no? Ahí Entonces, estás bueno. dando, antes de que avancemos, ahí estás dando como dos herramientas o dos ideas, ¿no? La primera es que si yo quiero publicar, primero tengo que saber a dónde voy a publicar, ¿verdad? O sea, en ese sentido hay que leer. Y sobre todo hay que leer esto que decías, ¿no? El enfoque, hacia dónde va dirigida la revista.
¿no? Y el segundo, yo creo que es también más importante tal vez, es precisamente a la hora que hagas todas estas lecturas, pues empezar a ubicar cuál es el 10% que mencionas, ¿no? 10% de tu disciplina, porque finalmente ese 10% no es exactamente el 10% bueno, es que es un poquito complicada la idea, ¿no? O sea, son 10% de las publicaciones de tu disciplina, perdón, el 90% de las publicaciones de tu disciplina están en el 10% de las revistas, pero no forzosamente de esa disciplina, ¿no? Como que se enreda un poco la cosa. Claro, por supuesto, pero fíjate que la manera en la que abordas el punto me parece muy atinado, porque tú estás preguntando, entonces, ¿en qué momento yo debería empezar a prever la revista en la que debo publicar mi resultado de investigación? Yo me atrevería a proponer que uno tiene que escoger la revista en el momento mismo en el que estás haciendo la investigación y no esperarte a tener el artículo concluido para entonces empezar a buscar. Esto tiene muchas razones, inclusive yo diría técnicas o hasta de economía. ¿En qué sentido? A ver, si yo ya sé a qué revista voy a dirigir mi trabajo, por principio de cuentas ya sé qué estilo de citación debo seguir. Y eso ya es una ventaja, porque de lo contrario, lo mando a una revista, me lo rebotan y ahora tengo que cambiarle todo el estilo de citación para enviarlo a los estándares de una nueva revista, ¿no? Entonces, yo creo que uno tendría que empezar a definir la revista desde el momento en el que hace uno la investigación. Esa es una. Luego la otra, y aquí podemos entrar en una controversia, es que eventualmente las revistas tienen ya, por decirlo de alguna manera, una línea de temas que habrán de abordar en sus fascículos futuros. Déjame, te comparto rápidamente una imagen de precisamente una revista. Ahora déjame, aquí está. Mira, este es el caso de una revista, no se ve muy bien ahí, lo estoy colocando. No, no, Es no, el. no está bien. No estás bien, no Ahí está. estás compartiendo el papel. ¿No estoy compartiendo? No, no. A ver, déjame, intento otra vez. Tu pantalla no se puede compartir. Ok, ok, gracias por la. A ver, espero que ahora sí. Ahí está. Uh-huh. Mira, este es un ejemplo, me parece interesante. La revista se llama Government Information Quarterly y tiene una sección que se llama llamado o convocatoria para la presentación de artículos, ¿no? Un call for papers, específicamente se menciona. Entonces acá, este documento le está haciendo saber a quienes aspiren a publicar en esta revista que le van a dedicar un fascículo especial al tema de gobierno digital en China. Y a mí me parece muy interesante este texto, esta convocatoria, porque te está explicando con lujo de detalle, literal, cuál es el estado del arte que guarda el tema del que ellos quieren que tú como autor escribas. Y entonces te plantea con referencias, con fuentes, con datos, qué es lo que está sucediendo sobre ese tema en particular. Y derivado de ello te proponen algunos objetivos que les gustaría tú los abordaras desde tus propios artículos, a partir de una serie, como dice acá, de temas o tópicos recomendados. Entonces, bueno, pues ya te da todavía más datos, quiénes van a ser los revisores, cuáles son las fechas límite, quiénes son los árbitros propuestos para la evaluación de los contenidos, etcétera, etcétera. Entonces, a mí, este tipo de documentos me parece, decía yo hace ratito, un lingote de oro. ¿Por qué? Porque Porque te imagínate están que tú guiando, estos. ¿no? Te están guiando a lo que vale la pena hacer, ¿no? O no Claro, hacer. Y a lo mejor están dentro de tu calendario. Uh-huh. exactamente. Entonces, si tú eres un alumno de doctorado y a ti te dan algo como esto, oye, pues te están dando la línea de investigación y además quien te está dando la línea son los especialistas en el mundo que existen sobre este tema. En lugar de que uno empiece aquí a buscar y a creer y a decir que no, o sea, ese es uno de los problemas que me parece a veces tenemos en las universidades, en donde el alumno quiere llegar a proponer cosas que ya fueron resueltas hace muchísimo tiempo, ¿no? Aquí yo tengo una frase que dice algo así como,
uno pretende proponer algo nuevo cuando resulta ser que el nuevo en el tema eres tú, ¿no? O sea, tú creías que vas a llegar y descubrir el hilo negro y resulta ser que ya hay una madeja de hilo negro antes de ti. Entonces aquí la importancia decías tú hace ratito, del estado del arte y el prestar atención a este tipo de cosas. Y ya, si tú cumples con los estándares académicos y la línea de investigación de la revista, pues tendrás altas probabilidades de que se publique tu artículo. Entonces, bueno, aquí yo propongo esta otra opción para ubicar cuál puede ser la revista. Pero la primera propuesta está precisamente enfocada en la idea de decir que tú como investigador eres el que ya conoce las revistas y que te tienes que mover a publicar los resultados de tus investigaciones en las revistas en donde tú típicamente consultas o lees. Claro, esto se puede traducir en otra pregunta que a mí me gusta hacérsela a los alumnos de doctorado. Y yo a los alumnos de los primeros semestres de doctorado les pregunto, dime 3 títulos de revista especializada de tu tema. Y no me saben contestar. Y entonces yo pregunto, pues entonces, ¿qué has estado leyendo? O sea, ¿en qué parte del mundo científico estás perdido que no estás leyendo las fuentes en donde tus pares, donde tus colegas se están comunicando? Entonces, ahí yo creo que tenemos un pendiente con nuestros chavos para conducirlos a este tipo de fuentes y, pues, en principio de cuentas, que sepan que existen, ¿no? Y mira, claro, el otro punto que te comparto con este mismo ejemplo de la revista está precisamente en prestarle atención a esto que se conoce como la información para los autores. Entonces, así como existe el ánimo y el alcance de las revistas, pues existe también un catálogo de indicaciones para los autores en las que, entre otras cosas, por supuesto, se define cuáles son las razones por las que temáticamente existe la revista, quién está dirigido, quién es el factor de impacto, y aquí es a donde aparece este dato que es muy cuestionado, o sea, quiero decir, siempre se cuestiona, siempre se pide, que es en dónde está indizado. Entonces, una revista, decimos que tiene una valía administrativa, ¿no? Desde esta perspectiva decíamos, no del campo, sino del espacio, que entre mayor número de sistemas indicen la revista, mayor visibilidad tendrá eso. Lo que quiero decir es que, pues si yo soy un investigador del área legal y me meto a un sistema como Scopus, que lo estoy marcando acá, entonces llegando a Scopus voy a poder conocer de los contenidos de esta revista en particular. Entonces, bueno, a nivel de resumen, yo podría decir que una revista en esta perspectiva alcanza un alto grado de visibilidad en la medida en que sus contenidos sean indizados por más de una empresa que genera estas bases de datos, estos sistemas de información en línea, y que esta variedad de sistemas de información en línea son los que utiliza el lector común, el usuario común, y que entonces te van a conducir. Entonces, si tú estás pensando en una revista para publicar, pues tendrías que pensar en aquella revista que sea indizada por una gran cantidad de plataformas, como en el caso que te estoy poniendo acá en pantalla. Entonces, bueno, este tema da para bastante. Todavía hay algunos temas pendientes, pero creo que los podemos subdividir o comentar en una oportunidad diferente. Pero creo que en lo general ya estamos abordando los temas generales o los más importantes sobre el punto que estamos tratando. Sí, la pregunta esta de a qué revista llevo mi trabajo, creo que sí se está terminando, sí se ha contestado bastante bien, ¿no? Así es, esa es la idea, ¿no? O sea, la conclusión es el que veas en dónde se está publicando información sobre tu tema y encontrar precisamente en esas fuentes el espacio para que tú mismo publiques. Otra No, pregunta. No sé si tengas algo más o te lo pregunto una vez. no, por favor, te escucho. Sí, mira, bueno, ya. Entonces, lo que voy a hacer es empezar a leer en los artículos, buscar artículos que tengan relación con mi tema, ¿no? Voy a utilizar las palabras clave para buscarlos.
Pero la pregunta es más, no sé si llamarle técnica en el sentido en que, ajá, ¿y dónde meto esas palabras clave? ¿No? Entonces, ¿qué servicios tenemos, por ejemplo, en la universidad que me permiten hacer estas búsquedas? ¿No? Porque Claro, puedo buscar desde el más básico, que es el Google Scholar, por ejemplo, ¿no? O estas índices que acabas de mostrar, pero adentro de la universidad, ¿qué opciones tengo? claro, gracias. Pues mira, realmente la UAP tiene digo yo, un arsenal de sistemas de información en línea, de los cuales yo rescato dos para los efectos de tu pregunta. Uno que es el sistema Scopus, que está disponible desde la página de bibliotecas de la UAP, y este sistema se caracteriza porque contiene a nivel de índice, pues algo así como los contenidos de 30,000 títulos de revista, que es muchísimo para los conceptos que estamos abordando. Y el otro gran competidor de Scopus es la plataforma Web of Science de la empresa Clarivate, que ellos tendrán quizá un número menor de revistas que indicen. Sin embargo, lo menor no quiere decir que sea de menor calidad, sino por el contrario, sus estándares son muchísimo más elevados de los que pueda tener Scopus, y entonces cuando uno hace búsquedas en Web of Science, la calidad de los resultados en cuanto a los contenidos puede ser relativamente superior a la de Scopus. Ahora, también debo decir que los contenidos de Scopus incluyen los contenidos de Web of Science. Entonces, tienes estas dos grandes herramientas que pues es un lujo en la UAP que tengas las dos, porque hay universidades que nada más tendrían una, por ejemplo, pero el que tú tengas las dos en la UAP, pues eres el niño rico de la colonia, ¿no? Entonces, Pero ese es otro punto, ¿no? O sea, una vez que yo ubiqué un texto, un artículo, puedo acceder a él ¿cómo le llaman esto? un Completo texto, o todo el texto. Ajá. claro. Pero, ¿esto es cualquier persona o deben ser forzosamente universitarios? Y por universitarios estamos hablando de estudiantes y investigadores, ¿no? Sí, tienen que ser miembros de la comunidad universitaria, o sea, lo mismo pueden ser académicos que administrativos y por supuesto alumnos. Sí es necesario porque hay un proceso de autentificación, ¿no? Por medio de la matrícula, y no son sistemas de acceso abierto porque, dicho sea de paso, son sistemas de paga. Ujú. Entonces, ese motivo es el que restringe de alguna forma la accesibilidad. Ahora, hay sistemas muy poderosos de acceso gratuito. Uno de ellos se llama Dimensions, así como dimensiones, si lo buscas en Google, Dimensions IA de inteligencia artificial, y son sistemas que están dando la nota a nivel mundial porque sus algoritmos son muy avanzados y están creando las condiciones para ubicar artículos de alta relevancia como los que puedes encontrar en Web of Science o en Scopus, ¿no? Entonces, Dimensions es un sistema de acceso abierto. Microsoft tiene otro, que es Microsoft Academic, si no mal recuerdo, que también es muy interesante, muy útil. Y en el caso de Google Scholar, pues sigue siendo algo útil. No lo considero como mi primera opción. Yo Ujú. digo, si se trata de pensar en un sistema libre, me iría más por Dimensions, por Ujú. encima de Google Scholar, pero Google Scholar también tiene cosas muy buenas, ¿no? Ujú. Entonces, creo que hoy ya tenemos muchas herramientas a nuestro Muchas alcance para opciones. Ujú. hacer. Oye, y ya nada más por último, los preprints, ¿no? Porque también hay preprints. Hay páginas y servicios para preprints. ¿Esos cómo los manejamos? ¿Cómo qué decimos de ellos? Claro, bueno, lo que pasa es que bien comentas, ¿no? Muchos autores eh, envían sus artículos a depósito, porque se crean unos repositorios de artículos que están por publicarse, y ellos lo que hacen estos autores es que los envían prácticamente tal cual como lo sacaron de su computadora en Word o en LaTeX o lo que Mm. utilicen, y estos repositorios son temáticos. Entonces, hay uno muy famoso de la Universidad de Columbia, que es AXIR, que es del Ujú. área de física, Sí. en donde precisamente tú puedes depositar ahí el artículo, cualquier persona lo puede consultar sin pago, y hay muchas editoriales comerciales
que a pesar de que el artículo esté disponible en un repositorio de preprints, publica, pero ya con una versión, no voy a decir mejorada, sino ya la versión que pasó por el proceso de arbitraje. Y entonces lo que tú te encuentras en un repositorio como Arxiv es muy similar a lo que te vas a encontrar en la versión ya final publicada por la editorial, ¿no? Entonces, hay todo un estudio de, por ejemplo, si alguien publica su artículo en un repositorio como Arxiv, si va a tener más citas después, y eventualmente sí se ha demostrado, ¿no? Que se cita más un artículo que previamente se publicó en Arxiv que otro que se publicó directamente desde la revista. Entonces, pues igual, herramienta muy Aquí útil. por el otro lado, interrumpo, perdón, es que por otro lado, lo que hemos visto, bueno, yo como parte de la Red Mexicana de Periodistas de Ciencia, lo que se comentaba es que muchas notas que han sacado en periódicos o algunos periodistas vienen de preprints, ¿no? Entonces, no están validadas, no tienen todo este proceso que hemos platicado hoy, y ya están diciendo, ya tenemos una vacuna, ya tenemos la cura, precisamente de COVID, ¿no? Entonces, por eso decía, cuál es aquí la opinión general, pero en realidad mi idea era decir, bueno, está también afectando un poco en este sentido, ¿no? Porque precisamente no ha terminado de estar consolidado, como tú dices, ¿no? No es el artículo, no es el artículo final, todavía está siendo revisado, a lo mejor le encuentran un error, a lo mejor le encuentran algún fallo metodológico, y entonces, pero sin embargo de ahí están tomando muchas veces noticias, ¿no? Claro, sí, por supuesto. Bueno, lo que pasa es que el tema que tú tocas es muy importante porque estás precisamente enunciando la importancia de la validez científica de los documentos. Entonces ahora estamos en una época de la infoxicación, o sea, nos sobra información y estamos intoxicados de tanta información. Uh-huh. Mucha de esa información puede que no esté validada. Entonces, esto que tú comentas ha sido tema de preocupación a nivel de países, ¿no? O sea, por ejemplo, China dio la indicación a sus investigadores que si tienen resultados relevantes sobre el COVID, no los publiquen hasta en tanto un consejo científico en China los avale, porque de lo contrario lo que vas a hacer es que vas a saturar Uh-huh. los medios científicos con información no validada que se va a traducir, como tú bien dices, en desinformación, ¿no? Entonces, sí, ahorita estamos en esta nueva etapa de la importancia de la validez de los resultados que estamos viendo frente a nosotros, ¿no? Sí, sí. Y alguien decía por ahí que estamos en un momento que de repente nadie le preocupaba la ciencia, y de repente con la pandemia pues hay un montón de ciencia enfrente, pero que no sabes, ahora falta esa parte, ¿no? De cribarla, de filtrar correctamente lo que está funcionando, lo que está avalado de manera científica, ¿no? Así es. Oye, pues muchísimas gracias. Yo creo que con esto nos vamos despidiendo. Yo te quería preguntar si quieres compartir dónde te pueden encontrar, si alguien te quiere hacer alguna pregunta, una consulta. Claro, pues mi correo electrónico, como mi nombre, ricardo.villegas, @correo.boap.mx, que es el correo institucional, y yo estoy al pendiente siempre de mi correo y muy, muy gustoso de recibir sus posibles mensajes. Bueno, Ricardo, pues muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. Como tú dices, necesitamos hacer otras 2, 3, 4 sesiones para hablar de otros temas que están muy relacionados con todo esto que estamos diciendo. Nos falta, por ejemplo, el factor de impacto, pero para el autor, ¿no? Los índices para el autor, y en fin. Eh, y pues voy a estar invitando en otras ocasiones, ¿no? Muchísimas gracias. Claro que sí. Gracias, saludos, que estés muy bien. Bien, y nos espero en la próxima de Nijana Titani.